de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: Dios tiene poder. Dígale a la persona que está al otro lado: Dios tiene poder. No sé si ustedes han visto las noticias en este tiempo, pero se estima, dicen los expertos, que hoy en día los cristianos son los más perseguidos a nivel mundial. ¿Sabía eso? Han hecho diferentes estudios y se han dado cuenta que la población cristiana es la población que más ha sido o está siendo atacada. Solamente acá en Colombia, para no ir tan lejos, hay un ataque constante en los medios de comunicación, hay un ataque constante a veces en la universidad, en el colegio, cuando saben que uno es cristiano y se burlan. ¿A alguien se le han burlado por ser cristiano? A mí se me burlaban por ser cristiano. Y el mundo es el que habla del bullying y nosotros los cristianos somos los que lo sufrimos. La diferencia es que nosotros no lloramos. ¿Sí o no? Uno se burlan y todo, y no le pone cuidado, sigue adelante. Hoy en día los valores se han cambiado. Los valores de la familia están siendo cambiados y la población cristiana está siendo atacada. Hace poco atacaron al vicepresidente de Estados Unidos. Es un hombre cristiano, un hombre de Dios, el vicepresidente. Y él llega a una cena con una mujer, una cena de trabajo en un restaurante. Tenían una cita a cierta hora de la noche y él estaba esperando a su esposa. Llegó la señora con la que él tenía la cena y él le dice a la mesera, le dice: señora, dame un favor, dígale a la señora que no entre todavía, que me espere afuera, porque yo voy a esperar hasta que mi esposa llegue para que ella se pueda sentar. Yo tengo un principio y es que nunca me siento a cenar con una mujer que no sea mi esposa. No me siento a cenar sin que mi esposa no esté al lado con otra mujer. Eso es algo que nos habla de una persona de principios. En Estados Unidos los medios de comunicación y toda la gente se empezó a burlar de esto del vicepresidente. ¿No les parece una locura? Lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. Se empiezan a burlar de esto y empiezan a decir: no, que cómo iba a ser esto, que qué atrasado, que cómo iba a ser eso, que cómo no iba a ser normal, sino que era algo anormal. Y ahora los principios son atacados. Hoy verdaderamente damos gracias a Dios porque hay personas todavía que se han levantado y que defienden los principios. Escuché la semana pasada un caso y leía la noticia en donde una persona, un pastor, estaba predicando la palabra en el Medio Oriente y mientras estaba predicando llegaron las personas de ISIS para matarlos y empiezan a amarrarlos. Los tienen listos ya para ejecutarlos al frente de un río. Y cuando están ahí en el río, llegan unos leones. Y los leones empiezan a atacar solo a la gente, a los terroristas de ISIS que querían matar al pastor y a todos los que estaban siendo bautizados. Era un tiempo de un bautismo. Y empiezan a atacarlos a ellos, y al pastor y a los que estaban siendo bautizados los leones no los tocaron. ¿Será que hay poder en Dios? El mismo Dios que liberó a Daniel del foso de los leones fue el mismo Dios que libertó a este pastor de la muerte. Y ellos estaban allí orando diciendo: Señor, ya sabemos que nos toca partir contigo, pero recíbenos. Y en ese momento, en el último momento, llegan los leones y atacan solo a los que estaban allí queriendo hacer daño. Ese mismo Dios está aquí en este lugar. Hay poder en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios 4:20. Es interesante lo que dice allí. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dígale a la persona que está a su lado: no es con palabras,
es con poder. El reino de Dios no está constituido en palabras, está constituido en base al poder de Dios. Cuando entendemos el poder de Dios, sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Sabemos que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia o que cualquier situación que estemos viviendo. Leamos ahora lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo, ¿qué está describiendo? El poder de Dios. Díganle a la persona que está a su lado: hay poder en Dios. ¿En qué momento vino este poder sobre la iglesia? ¿Alguien sabe? Cuando vino el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, inmediatamente recibimos ¿qué? El mismo poder que tuvo Daniel para ser librado del foso de los leones, el mismo poder que tuvo este pastor para ser librado de la muerte, ese mismo poder está en ti. Y milagros van a suceder a través de tu vida si entiendes el poder de Dios dentro de ti. Ahora veamos un ejemplo en la palabra de Dios donde Jesús les está enseñando a los discípulos lo que iba a suceder. Y vamos a relacionarnos un poco con los discípulos. Lucas 24, 36 al 49. Les cuento un poco lo que estaba sucediendo ahí en Lucas 34, 24 para poder entender un poco más lo que sucedió. Lucas 24 narra lo que los discípulos vivieron cuando fueron a ver la tumba de Jesús. Era el tercer día. Hace pocas semanas celebramos la Semana Santa. ¿Cuántos celebraron la Semana Santa? ¿Cuántos comieron pescado seco el Viernes Santo? Señor, perdónalos. El que se inventó esa tradición, yo creo que pensó y dijo: vamos a castigar a todos los católicos en este día. Y dijo: ¿cómo los vamos a castigar? Vamos a hacer que ellos coman pescado seco. ¿Saben por qué sé cuándo es Semana Santa? Porque dejan el pescado colgado en las carnicerías, en la entrada, y huele. Cuando llega el pescado seco, ya uno sabe, en toda la cuadra ya saben que llegó el pescado. ¿Alguna vez comió pescado seco si alguno era católico? Señor, perdónanos. Gracias a Dios ahora estamos bajo la gracia, y lo que la palabra enseña es que ningún alimento es malo, sino que todo lo debemos consumir con acción de gracias. Entonces, en Semana Santa nosotros recordamos lo que sucedió con Jesús, la muerte y la resurrección. El viernes conmemoramos la muerte de Jesús, pero el domingo celebramos la resurrección. ¿Cuántos están alegres por la resurrección de Jesús? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando Jesús resucita al tercer día, los discípulos están con esa gran expectativa porque ellos estaban tristes. ¿Alguien se acuerda si ellos estaban tristes o no? Estaban tristes diciendo: no, Jesús se murió, ¿ahora qué vamos a hacer? Estaban perdidos, no sabían para dónde iban. Iban camino a Emaús después de ver la tumba vacía, y cuando están ahí en el camino se encuentran con Jesús. Jesús se les aparece y les dice: ¿qué más? ¿Cómo están? Pero ellos estaban enceguecidos y no veían que era Jesús. ¿Será que eso nos ha pasado alguna vez?
Jesús quiere hablarnos de lo que Él va a hacer. Pero tú estás tan triste por una situación que tú, no, Señor, no puedo. Y el Señor está ahí esperándote, diciendo, no, voy a hacer un milagro. Y tú, no, Señor, es que no sé, estoy triste, no puedo. El problema está muy grande. Y el Señor te quiere decir, tengo algo, un regalo para ti. Y ellos empezaron a hablar de lo que había pasado antes. Entonces le decían, imagínense, Jesús ahí al lado de ellos. Iban caminando y le decían, ¿y sabe qué, hermano? Imagínense que había un hombre con nosotros que era tremendo. No hacíamos milagros, nos daba alimento, la gente se sanaba. Pero eso era antes, pero él murió. Y Jesús ahí escuchándolos, ajá. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más me cuentan así como de raro? Muy similar a lo que nos sucede a nosotros, en donde el Señor está ahí, quiere bendecirnos, pero nosotros olvidamos que Jesús resucitó. Pasa una situación difícil y tú estás, no, Señor, no hay salida, no hay solución. Y el Señor, bueno, ¿y qué más me cuenta? ¿Qué quiere que haga? Y el Señor está listo para hacer el milagro, pero nosotros no quitamos los ojos del problema, sino que los mantenemos ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros quitemos los ojos del problema y pongamos nuestros ojos en el poder de Dios. Porque el poder de Dios, Él se lo entrega ¿a quiénes? ¿A quiénes se lo entrega a Él? Dice, y estas señales, este poder seguirá a los que creen. ¿Cuántos creen en esta hora? ¿Cuántos creen en esta hora? Esas señales te seguirán. Ese poder te está siguiendo. Ellos iban de camino, deprimidos, yo me los imagino con las manos en los bolsillos. No sé si tenían bolsillos en ese tiempo. La túnica de bolsillo. Entonces las manos así cruzadas, caminando tristes, y empiezan a hablar los unos con los otros. Jesús está ahí, les dice, bueno, ¿y qué? Pero dice que los ojos de ellos estaban vendados y no podían ver. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida, pero nuestros ojos están vendados. Necesita ese velo ser removido. ¿Quieren ver cómo fue removido? ¿Quieren ver cómo fue removido ese velo? Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, después de que ellos tienen ese encuentro con Jesús, Jesús les dice, no, yo soy Jesús. Y ellos, bueno, ok, súper, no entendieron, se van. Llegan a donde están los otros discípulos y empiezan a hablar con ellos y les empiezan a contar todo lo que habían vivido en el camino. Entonces les empiezan a decir, no, imagínense, hermano, ¿sabe qué? La tumba estaba vacía. Y los dice, ¿qué? ¿Cómo así? No me diga. Sí, estaba vacía, hermano. Y entonces, ¿dónde está Jesús? No sabemos. Veníamos caminando, imagínense que nos encontramos con una persona que nos habló y nos habló re chévere. Ok, pero no sabían todavía aún que era Jesús. Le pasa que a veces viene a la iglesia, Dios le habla y usted sale diciendo, uy, ¿será que eso sí era de Dios? Viene a la iglesia, se habla del ayuno. No, este mes vamos a ayunar, tal, y tú, uy, no, eso como que no es de Dios, no. Hace poco estábamos allí con la pastora Claudia, ella se sienta conmigo, todo el mundo se va y yo, bueno, amén. Y la pastora, no, ¿y sabes lo que me habló el Señor, no? Yo, no, pastora, de perdonar las deudas. Entonces Él me llevó a perdonar a todos los que a los que me debían dinero y tuve que perdonar. ¿Será que el Señor quiere hacer lo mismo contigo? Y yo, amén, pastora. Salí de ahí y dije, no, esto no es de Dios. La pastora, ese momento era para que estuvieran otras personas, yo no debería estar ahí. Y preciso como que ahí quedé, fue de rebote. Entonces no, salí de ahí, Señor, ayúdame, esta palabra como que no es tuya, no siento paz. Y al primero que me encuentro una persona que me debía un dinero. Y yo, uy, te reprendo.
Y dije, no voy a hablar de lo que él me debe. No le voy a tocar el tema, porque si le toco el tema, ahí el Señor me vuelve a recordar y tengo que perdonarle la deuda. Entonces yo, bueno, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué cuentas? No, bien, súper. Cuando me dice, ay, el dinero que yo te debo, te lo pago la otra semana. Y yo, ¿cómo te explico? Yo no sabía qué decirle. No sabía cómo decirle, porque a veces uno se le dificulta obedecer la voz de Dios en esas cosas. Y yo decía, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero dije, voy a obedecer. Y le dije, ¿sabes qué? La pastora Claudia, tuve que ser sincero, la pastora Claudia me dio esta palabra, esta enseñanza de perdonar. Entonces, pues la deuda queda perdonada, tranquilo. Y avísame si viene la pastora Claudia para yo salir corriendo. No sea que me diga otra cosa. Pero cuando uno obedece la palabra de Dios, hay gran bendición y empieza a ver el poder de Dios. En ese mismo momento, no pasaron muchos días después de hacer esto, el Señor hizo otro milagro en mis finanzas. Solamente es uno ser obediente a la palabra de Dios. Los discípulos tenían que ser obedientes a la palabra y creer que en ellos estaba el poder. Cuando llega Jesús a donde está ellos, les dice, versículo 36, paz a vosotros. Donde está el poder de Dios, ahí hay paz. Diga a la persona que está a su lado, donde está el poder de Dios, ahí hay paz. Y ellos tenían tanta paz, estaban tan llenos del poder de Dios, que miren, lean el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Le ha pasado que Dios le dice, tranquilo, yo tengo el poder, y usted está atemorizado y espantado? Tiene una deuda, necesita un milagro, y usted está atemorizado, aterrorizado. Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, tranquilo, yo voy a hacer el milagro, yo voy a obrar. Pero no estamos en esa paz. ¿Por qué? Porque no hemos podido experimentar el poder de Dios de una manera real. Versículo 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y les tiene que recordar lo que había sucedido en la cruz. Y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cuando enfrentes una situación en donde se requiera el poder de Dios, ¿qué es lo que tienes que recordar? El poder que hay en la sangre de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Ellos estaban asustados, necesitaban un milagro de parte de Dios, no sabían qué hacer. Jesús les dijo, miren mis manos y miren mis pies. A través de la llaga de Jesús, a través de su sangre, tú recibiste libertad. A través de su llaga tú experimentaste sanidad. A través de la sangre de Jesús hay libertad sobre los pensamientos. A través de la sangre de Jesús que brotó de sus pies, Él te lleva a cumplir el propósito de Dios. A través de la sangre de Jesús, tus finanzas fueron redimidas. Estás pasando por un momento en donde no ves la paz de Dios, sino que hay angustia en tu corazón. Mira las llagas, mira sus pies, y ahí vas a entender que en Él hay poder para recibir el milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos solo hicieron algo, sirvieron a Jesús. ¿Qué era lo que Jesús quería?
él quería comer. Y ellos, dice ahí la palabra, que le dieron un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Cuando tú experimentes un momento en donde necesites ver el poder de Dios, ¿qué es lo que debes hacer? Recordar la sangre de Jesús y servirle a Él. Si tú sirves a Dios, si sirves al Señor con todo tu corazón, el Señor te dará el poder para hacer milagros. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Dígale a la persona que está a su lado: esas señales te seguirán. Esas señales te seguirán. Como resultado de eso, algo interesante sucedió. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si tú puedes comprender la palabra de Dios, podrás comprender el poder que hay en Dios para hacer milagros. Si comprendes lo que dice la palabra de Dios, podrás entrar en el poder de Dios. ¿Cuántos de los que están acá anhelan entender la palabra? Una cosa es escucharla y otra cosa es entenderla. Miren lo que sucede allí. Durante todo ese capítulo Jesús había hablado con ellos, pero ¿qué pasa? Ellos no entendían. Les entraba por un oído y les salía por el otro. ¿Le ha pasado que usted se encuentra a alguien o ve a alguien que no habla español y está todo perdido tratando de hacerse entender? Llegan y la gente que viene a la convención, los de Rusia, y empiezan a señalar y uno, ¿qué? No entiendo. ¿Por qué? Porque no comprenden, no hablan el mismo idioma. El idioma de la palabra de Dios es igual. Tú tienes que empezar a entenderlo para que después puedas empezar a vivirlo. De pronto hasta el día de hoy no has entendido la palabra de Dios y por eso no has vivido en el poder que hay en su palabra. Pero hoy le vas a decir: Señor, abre mi mente. Dilo conmigo, di: Señor, abre mi mente para entender las Escrituras. Después dice, versículo 48, dice que en el versículo 46 y 47 les dice: lo que estaba escrito tenía que cumplirse, que era que yo viniera a morir por cada persona de la humanidad aquí en la tierra. Y en el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos deberían quedarse ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Saben qué representa Jerusalén? La iglesia. Jerusalén era el lugar donde los judíos tenían que ir. No existía otro templo. Para los judíos no existe otro templo, sino solamente el que está allí en Jerusalén. Ese es el templo sagrado para ellos. Ahora, para nosotros es la iglesia. En el momento en el que el velo del templo se rasgó, se abrieron las puertas para que cualquier persona pudiera entrar en la presencia de Dios. Ahora el velo del templo se rasgó y tú puedes entrar aquí en la casa de Dios cada semana. Él les dijo: quédense ahí hasta que reciban el poder de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia, escuchan una palabra de motivación y ya se van. Pero el objetivo de venir a la iglesia es que tú vengas para que seas lleno, revestido del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy tú vas a ser revestido del poder de Dios. Y desde hoy en adelante tu vida será diferente,
¿Por qué? Porque ahora vas a poder actuar en el poder de Dios. Jesús les dijo: quédense ahí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tienes que permanecer en la palabra, tienes que permanecer en la iglesia, tienes que permanecer hasta recibir el poder de Dios. ¿Cuántos anhelan recibir el poder de Dios? Tres cosas que suceden a través del poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Primero, suceden milagros. El poder de Dios se manifiesta a través de milagros. Digan a la persona que está a su lado: el poder de Dios se manifiesta a través de los milagros. Díganselo a la persona que está al otro lado: el poder de Dios se manifiesta a través de los milagros. Suceden milagros cuando está el poder de Dios. ¿Alguien ha experimentado un milagro en este lugar? Levante la mano si usted ha experimentado un milagro. Si no lo ha experimentado, permanezca. Quédese acá en la casa de Dios, sea fiel. Venga cada 8 días, asista a su célula. Y si usted persevera, verá el poder de Dios en su casa. ¿Cuántos dicen amén? De pronto usted vio milagros hace unos años y hoy necesita otro milagro y piensa que Dios se olvidó de usted. Hoy le digo: persevere, porque la palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Esas señales lo seguirán. Número 2, el poder de Dios viene por medio del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, inmediatamente después de que esto sucedió, Jesús tiene esa conversación con sus discípulos. Les dicen: quédese acá. Jesús asciende al cielo y ahí ellos se quedan y están unánimes orando allí en el aposento alto. Era un cuarto no muy grande, más bien un cuarto pequeñito, donde a duras penas caben esas 70 personas. Y ellos estaban allí clamando con todo su corazón, pidiendo al Señor que enviara su Espíritu Santo. En ese lugar fue donde el poder de Dios se activó y fue entregado a nosotros, los hijos de Dios. De esas personas que estaban allí orando, salió ese poder y nos alcanzó hoy a nosotros. Ahora imagínate, si tú clamas por el poder de Dios, ¿a cuántas generaciones tú puedes alcanzar a bendecir? Tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos, y todas tus generaciones de ahí en adelante recibirán la bendición del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a clamar por el Espíritu Santo. Y por último, el poder de Dios nos da autoridad sobre el enemigo. El poder de Dios te da a ti la autoridad sobre el enemigo. Si hay un enemigo, de pronto son pensamientos, de pronto es temor, de pronto es algo que te ha estado atacando. Cuando tú recibes el poder de Dios, eso te da autoridad para poder vencer al enemigo. ¿Has visto de pronto una atadura? Hemos visto personas que vienen de ataduras generacionales, de separación, por ejemplo, en donde el tatarabuelo se separó, el abuelo se separó, el padre se separó, y ahora la persona dice: bueno, pues yo no tengo otra opción, sino que eso me va a suceder a mí. O de pronto la persona dice: no, eso no me va a suceder a mí, no me va a suceder a mí, no me va a suceder a mí. Y preciso, algo sucede para dañar el matrimonio. ¿Por qué? Porque es el enemigo tratando de destruir. Pero Dios te dio el poder para vencer al enemigo, para vencer esos argumentos, y tú podrás experimentar la libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire a la persona que está a su lado y diga: el poder de Dios nos da autoridad sobre el enemigo. Dígaselo a la persona que está al otro lado: el poder de Dios nos da autoridad sobre el enemigo. Cuando tú tienes esa autoridad,
el Señor te reviste. Veamos nuevamente lo que pasó con los discípulos de Jesús. Ellos estaban en un momento confundidos. Habían escuchado hablar a Jesús, pero no habían entendido sus palabras. Tú de pronto has escuchado hablar a Jesús, tú has escuchado hablar de Jesús, pero no has comprendido las palabras que Él te envió. Hoy eso va a cambiar. Y así como sucedió con los discípulos, ¿qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Les abrió el entendimiento a la palabra. En los versículos anteriores, cuando ellos estaban en el camino a Emaús, Jesús dice que les abrió los ojos, les quitó la venda que tenían y ahí pudieron ver. ¿Hay alguna venda en tu vida? ¿Hay alguna venda de pronto de incredulidad? ¿Alguna venda en donde tú dices, no, Señor no me va a bendecir? De pronto hay vendas aún en la parte de las finanzas. Tú no puedes ver la bendición que Dios tiene para ti. Tú no ves, de pronto no has podido ver las promesas de Dios y estás luchando con eso. Hoy el Señor va a remover la venda y podrás ver el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando uno experimenta el poder de Dios, se llena de una fe sobrenatural. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Hoy el Señor va a remover la venda. Hoy el Señor va a abrir tu entendimiento y vas a entender que tú eres un hijo de Dios y que por ser hijo de Dios Él te reviste, te llena con su Espíritu Santo y los milagros te van a acompañar. El poder de Dios te va a acompañar donde quiera que tú vayas. Recuerdo el caso de un hombre que empezó a asistir a una iglesia. Era un hombre que no tenía trabajo, no tenía casa, vivía prácticamente en las calles. Y Dios puso una carga en el corazón del pastor de la iglesia a la cual él empezó a asistir. Y este pastor empezó a creer en esta persona y le dijo: Dios va a hacer algo grande en ti, Dios te va a transformar. Y él no podía creer en el poder de Dios. Entonces este pastor le empezó a hacer cada semana un diploma y le entregaba un diploma y el primero decía hijo de Dios y le decía: mira, el Señor te hace un hijo de Dios, este es tu diploma. El siguiente semana le escribió en el diploma real sacerdocio y este hombre empezó a creer en esta palabra. El pastor le dijo: hermano, un hijo de Dios anda bien arreglado. Y él fue la siguiente semana, se arregló, se cortó el pelo, se hizo trencitas en la parte de arriba. Era un hombre de cabello churquito, morenito. Y empezó el cambio. El pastor le dijo: bueno, esta semana tú vas a cortar el pasto de la iglesia. Le cortó el pasto, él le dio una ofrenda por esto. Y empezó cada semana a motivarlo con sus palabras y a decirle: tú eres un hijo de Dios, el poder de Dios está dentro de ti. Y este hombre empezó a llenarse de fe, tanto que un día le dijo: pastor, mire, ya conseguí apartamento, estoy viviendo muy bien, todo está cambiando en mi vida, creo que es el tiempo de ver un milagro más grande. Y el pastor le dijo: amén, claro, lo creo. Le dijo: pastor, quiero que ore por mí porque voy a presentar una entrevista en una empresa muy grande, una compañía, algo así como una al costo, y quiero ser el gerente o el supervisor de una de las sucursales. El pastor se quedó mirándolo y dijo: creo que la embarré. Lo motivé tanto que ahora él se la creyó. Le dijo: pastor, ore por mí, tengo la entrevista. Y él le dice: bueno, ¿qué día tienes la entrevista? Le dice: el miércoles. El pastor le dice: bueno, venga mañana
en la mañana, perdón, el miércoles en la mañana, antes de ir a la entrevista, y yo oro por ti. Y durante toda esa semana el pastor oró: Señor, que este hombre se arrepienta de ir a esa entrevista. Llegó el día miércoles y el pastor orando: Señor, que este hombre no se haya acordado, se le olvide lo de la entrevista, porque va a ser el oso, lo van a devolver, no le van a dar el trabajo. Señor, perdóname porque le dije algo que de pronto lo emocionó. Perdóname, Señor. Miércoles 9 de la mañana se escucha el timbre ahí de la casa del pastor. Llega el hombre, un hombre de color, con traje de paño color morado, camisa blanca y zapatos blancos. El pastor se queda mirando y dice: Señor, ayúdame. Y le dice: bueno, hermano, yo voy a orar por ti, que el Señor haga el milagro. Y dijo: Señor, guarda su corazón, que si le dicen que no, él no se vaya a deprimir. Pero el pastor oró con fe y dijo: Señor, y que le den el trabajo. Por lo menos aparentó fe en la oración. Se va este hombre, llega allá. Cuando en la noche llega este hombre, llega a la casa del pastor nuevamente, y el pastor lo mira por la ventana a ver si venía con cara de triste o de alegre. Y este hombre viene con una sonrisa de oreja a oreja. Y le dice, le abre la puerta y le dice: ¿qué pasó? Y le dice: pastor, me dieron el trabajo. ¿Qué? Y empieza a contar la experiencia y dice: mire, cuando yo entré, habían unos hombres altos, acuerpados, todos con traje negro, muy elegantes. Y yo me senté ahí en esa sala de espera y empecé a declarar todo lo que usted me había enseñado. Y dije: yo tengo el poder de Dios, yo tengo la unción de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí, yo soy un hijo de Dios. Y empecé a repetir eso dentro de mi mente. Cuando fue mi turno de la entrevista, entré donde el jefe, y el jefe supervisor me preguntó: ¿Do you speak English? Y yo solo dije: yes. Y dijo, y me preguntó otras cosas y yo no entendía, pero le dije yes. Y al final solamente me dijo la secretaria que sí, que yo me ganaba el trabajo. El Señor hizo el milagro. El pastor después se tuvo que ir a otra ciudad, pero vuelve a predicar en esa iglesia 2 años más tarde y se encuentra con el hombre por el cual había orado, en el cual había sembrado estas palabras de bendición. Y era un hombre totalmente transformado. Se había casado, tenía un hogar, estaba trabajando en esa empresa. Dios hizo el milagro, aprendió a hablar inglés. Cuando tú crees en el poder de Dios, el Señor puede hacer milagros que tú ni siquiera te has imaginado. Este hombre de pronto estaba como los discípulos, tenía un velo en su corazón, no entendía la palabra, pero si tú permites que el velo sea quitado y crees a la palabra, Dios te sorprenderá a ti. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Y hoy te invito a que ahí donde tú estás, tú te pongas en pie y vamos a orar pidiendo que todo velo sea removido. Siento que hay personas acá que han querido ver el poder de Dios, pero hay algo, un argumento de incredulidad. Cada vez que se han determinado, escucha una voz que dice: no, no vas a poder. Si ese eres tú, pon tu mano en tu corazón. Hoy el Señor va a remover todo velo. Hoy el Señor va a quitar ese velo que te está impidiendo ver el poder de Dios en tu vida. Señor, hoy te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Hoy pido
que así como tú lo hiciste con tus discípulos, tú remuevas el velo. Señor, remueve todo velo. Remueve, Señor, toda incredulidad. Y Señor, que hoy seamos llenos, seamos revestidos del poder de Dios. Señor, hoy quita todo velo de mis ojos. Hoy quita, Señor, lo que me está impidiendo ver que tú estás conmigo, que quieres bendecirme. Señor, hoy quita todo argumento en mi mente. Y Señor, hoy te pido que tú abras mi mente para entender tu palabra. Vas a poner tu mano en tu frente y vas a decir: Señor, abre mi mente para entender tu palabra. Abre mi mente para creer en tus promesas. Señor, yo soy un hijo tuyo. Yo creo en ti y declaro que estas señales, los milagros, me seguirán. Tú abrirás camino delante de mí, porque soy un hijo tuyo y estoy revestido del poder de Dios.